Aquel jueves por la tarde, el cielo sobre la pequeña casa alquilada estaba gris y bajo, tan opaco como mi ánimo. Una llovizna fina resbalaba por las ventanas, como si el cielo quisiera llorar conmigo por lo que acabábamos de escuchar 3 días antes en el hospital público de la ciudad. El pediatra especialista había pronunciado la condena con voz profesional, pero fría. Gael, mi hijo único, de apenas 2 años de edad, padecía una enfermedad neurológica rara. La mitad de su cuerpo estaba paralizada y necesitaría terapia de por vida, con un costo altísimo. Esas palabras habían destrozado mi mundo, pero lo peor no fue la enfermedad, sino la reacción de quien se suponía que era mi compañero. Yo estaba sentada al borde de la cama, mirando a Gael dormir profundamente, con la respiración tranquila y el rostro sereno, ajeno al peso que le habían colgado encima. El pañuelo que cubría mi cabello estaba empapado de lágrimas que no habían dejado de caer en 3 días. En la esquina del cuarto, mi esposo, Sergio, no estaba mirando a su hijo, sino metiendo ropa en una maleta grande. No eran camisas de trabajo ni uniformes. Era su chaqueta de cuero favorita, sus mejores camisetas y el frasco de perfume caro que había comprado la semana anterior. Sergio, lo llamé con la voz ronca de tanto llorar. ¿A dónde vas? Llevas 3 días, sin decir nada. Él no se giró. Cerró la maleta de golpe, con un portazo de cierre que resonó como un disparo. Cuando por fin habló, su voz sonó helada, desconocida. Me voy, Laura. No aguanto más. Sentí que me apretaban el corazón con la mano. ¿Irte? ¿A dónde? Tenemos que buscar dinero para la terapia de Gael. El doctor dijo. Al diablo con el doctor. Me interrumpió, dándose la vuelta al fin. Su mirada me atravesó como un cuchillo. No era la mirada de un marido, era la de un extraño lleno de rabia. Estoy cansado, ¿me oyes? Cansado desde que nació ese niño. Nuestra vida se vino abajo. Y ahora, paralítico, discapacitado. ¿Quieres que pase el resto de mi vida trabajando solo para mantener a un inválido? Cada palabra suya era una hoja de navaja cortándome por dentro. Es tu hijo, susurré. Tu sangre, tu carne. ¿Cómo puedes llamarlo inválido? Sergio soltó una carcajada horrible cargada de burla. Mi hijo. Ni siquiera estoy seguro de que lo sea. A lo mejor es fruto de tus andanzas por ahí. Si me hubiese abofeteado, no me habría dolido tanto. Me quedé muda, en shock. Dios mío, Sergio, ¿te escuchas? Me escucho perfectamente, respondió con calma cruel. Caminó hasta el pequeño aparador donde yo guardaba nuestros documentos y el poco dinero que teníamos. Dentro había un sobre marrón con billetes que, al cambio, eran unos $200, fruto de vender mi único anillo de boda y una pulsera heredada de mi madre, todo reservado para el anticipo de la terapia de Gael la semana siguiente. Vi su mano acercarse al sobre. «No, Sergio», grité intentando interponerme, con Gael aún dormido a mis espaldas. «Ese dinero es para la terapia de Gael. Es lo único que tiene». Sergio me empujó con brusquedad. Mi cuerpo, delgado y agotado, se estrelló contra la pared. «Quítate de en medio», escupió. Metió el sobre en el bolsillo como si hubiera tomado unos simples billetes para un capricho cualquiera. Después sacó la libreta de ahorros de un cajón. Sabía que yo no tenía tarjeta. Al día siguiente vaciaría todo lo que quedara. «Sergio, te lo ruego». Lloré, arrastrándome hasta sus pies. «No toques ese dinero. Llévate lo que hay en mi cartera, las pocas joyas que me quedan, pero no lo de la terapia. Sin esa terapia, Gael no volverá a caminar. Por favor». Me soltó de un manotazo, como quien aparta una basura pegada al zapato. Luego hizo algo que me quebró más que cualquier golpe. Se acercó a la cama donde Gael dormía, pequeño e indefenso. Yo aún tenía la absurda esperanza de que al verlo sentiría algo, que un resto de amor de padre lo haría recapacitar. Lo miró unos segundos y murmuró: «Un peso muerto. Solo un lastre para toda la vida».
Ni siquiera lo tocó. Se volvió, arrastrando la maleta hacia la puerta. Yo, con el último hilo de fuerzas, cargué a Gael, que se despertó sobresaltado y empezó a llorar. Salí detrás de Sergio hasta el porche. La lluvia arreció, empapando mi ropa y el pañuelo de mi cabeza. Entonces lo vi. Un sedán brillante que yo nunca había visto esperaba frente al portón de la casa alquilada, el motor encendido, las luces encendidas. La ventanilla del copiloto se bajó y allí estaba ella, Clara, la secretaria de Sergio en la oficina, la mujer sobre la que tantas veces había rechazado mis sospechas. Llevaba los labios pintados de rojo intenso y una sonrisa venenosa. Sergio abrió el maletero, lanzó su maleta dentro y se apresuró a ocupar el asiento del conductor. Clara soltó una carcajada estridente, triunfal. Antes de que arrancaran, ella asomó la cabeza por la ventanilla. «Adiós, Laura», dijo con sorna. «Quédate cuidando a tu hijito inválido. Yo me llevo a Sergio a disfrutar la vida». El coche salió disparado, levantando agua sucia de los charcos que me salpicó la cara y el velo. Yo me quedé allí, inmóvil, con Gael llorando a todo pulmón entre mis brazos y el corazón convertido en hielo. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, solo quedaron el ruido de la lluvia y el sollozo de mi hijo. Me dejé caer en el suelo frío del porche, temblando. Mi marido se había ido con otra mujer, se había llevado todo el dinero que teníamos, incluso el destinado a la terapia de su propio hijo, y se había burlado de nosotros. Sabía que al día siguiente la cuenta estaría en cero. En su cabeza habíamos dejado de existir. Tal vez pensó que nos apagaríamos poco a poco, como una vela olvidada. El primer amanecer sin Sergio fue el más largo de mi vida. El sol salió, pero la luz no logró atravesar la penumbra pegajosa de aquel cuarto minúsculo. No había podido dormir ni un minuto. Había pasado la noche en el suelo, abrazando a Gael, que terminó con fiebre. Su llanto intenso de la noche se fue apagando por agotamiento, pero al amanecer volvió a quejarse, bajito, con un gemido que se me clavaba en los oídos. Tenía hambre. Me levanté como pude. Las piernas me hormigueaban. Fui hasta nuestra cocina, apenas un rincón con un fogón. Abrí la nevera, vacía. Sergio se había llevado incluso la leche en polvo de Gael. Revisé el bote del arroz. Nada. Abrí mi cartera encima de la mesa. Ni una moneda. El hombre con el que me había casado no nos había dejado ni lo justo para comer ese día. El pánico empezó a apretar en el pecho. No me importaba mi propio estómago, pero Gael necesitaba leche, comida, un jarabe para la fiebre. Con una vergüenza que me quemaba por dentro, me puse el pañuelo aún húmedo de la lluvia de la noche anterior y salí a la calle con Gael en brazos. Caminé hasta la tiendita de la esquina, la de Doña Marta, al final del pasaje. «Doña Marta», la llamé en voz baja. Ella estaba acomodando huevos en bandejas y al verme, su expresión se endureció. En el barrio ya corrían los chismes. «¿Qué pasa, Laura?», dijo mirándome de arriba abajo. «Vienes con cara de no haber dormido». Sentí como las lágrimas me subían otra vez. Bajé la vista. Quería pedirle si me fía una lata de leche para Gael y un jarabe para la fiebre. Está caliente desde anoche. Doña Marta dejó los huevos con un golpe seco. «¿Fiar? ¿Y tu marido?» «Anoche lo vi pasar con una maleta enorme. Se fue, ¿verdad?» Una mujer que compraba al lado se metió en la conversación. «Ay, no me diga que la dejó. Pobre criatura». La cara me ardía. Ajusté el pañuelo para taparme un poco. «Se lo voy a pagar, se lo juro, en cuanto tenga algo de dinero». Doña Marta resopló con fastidio, pero terminó tomando una caja de leche en polvo y un blister de paracetamol infantil. «Está bien, pero si la próxima semana no me pagas, se lo digo a don Luis, al presidente de la Junta de Vecinos». «Muchas gracias», balbuceé, apurándome a salir antes de escuchar más susurros. Esa semana fue un infierno. Viví fiando en la tienda de Doña Marta, bajo su mirada cada vez más dura. Busqué trabajo como loca.
Pero ¿quién iba a contratar a una mujer con un niño paralizado siempre en brazos? Al séptimo día, mis pesadillas se hicieron realidad. Alguien golpeó con fuerza la puerta. No era Sergio, sino el dueño de la casa, don Rogelio, acompañado de don Luis. «Laura», dijo el casero sin rodeos, «llevas 3 meses de renta atrasada. Sergio me prometió que esta semana pagaría todo, pero su teléfono está apagado y ni siquiera aparece por aquí. Ya no vive contigo, ¿verdad?» Asentí, sintiendo que se me aflojaban las rodillas. «Lo siento, de verdad. Solo necesito un poco más de tiempo. Mi hijo está enfermo. Denme una semana y...» «No me importa», me cortó de golpe. «Necesito el dinero. Si hoy no puedes pagar, tendrás que dejar la casa. Ahora mismo». Abrí los ojos de par en par. «Pero, ¿a dónde me voy a ir? Tengo un niño enfermo. Solo una semana». «No», rugió. «Ya he perdido bastante. ¡Fuera!». Llamó a los 2 matones que traía detrás. Ellos entraron sin pedir permiso y empezaron a sacar nuestras cosas. El colchón delgado, el pequeño armario de plástico, la olla, los platos. Lo tiraron todo a la calle embarrada frente al pasaje. Yo solo pude llorar, apretando a Gael contra mi pecho, mientras los vecinos miraban. Algunos susurraban con lástima, otros con morbo. Me sentí desnuda y humillada. Esa tarde, oficialmente, Gael y yo quedamos en la calle. Nos sentamos junto a nuestro pequeño montón de trastos, bajo un cielo que amenazaba más lluvia. Cuando cayó la noche y el aire se volvió helado, recogí lo imprescindible en una mochila, cargué a Gael y caminé sin rumbo. Terminé frente a una mezquita pequeña de barrio con un porche ancho y frío. La mezquita es nuestro lugar de oración, como una iglesia para los musulmanes del vecindario. Y por las noches siempre quedaba algún rincón tranquilo en su entrada. Allí, en el suelo de baldosas, sobre unos cartones que encontré en la basura, dormimos esa primera noche como indigentes. Al día siguiente, tuve que levantarme. No podía permitirme morir. Gael no podía morir. La anciana que cuidaba la mezquita, doña Carmen, me vio y, apiadándose, aceptó que dejara a Gael un rato con ella. Yo salí a pie hacia el mercado de la ciudad, preguntando puesto por puesto. ¿Hay trabajo? ¿Puedo lavar platos, barrer, trapear, planchar? Después de decenas de negativas, la dueña de una fonda de comida casera, doña Gloria, me miró de arriba abajo y dijo: «Necesito a alguien que lave platos en la parte de atrás. Pagamos el día a $2, pero no traigas al niño. Me complica todo». $2 al día no eran nada, pero al mismo tiempo era todo lo que tenía. Acepté sin pensarlo. Luego regresé a la mezquita y hablé con doña Carmen. Le propuse darle la mitad de mi salario, $1 diario, si cuidaba de Gael de mañana a tarde. La anciana aceptó con una sonrisa cansada, y así empezó mi nueva rutina. A las 4:30 de la mañana me levantaba, oraba, preparaba a Gael lo mejor que podía. A las 5 salía corriendo al mercado, donde me esperaba una montaña interminable de platos grasientos, restos de guisos y olor a pescado. Mis manos, antes suaves, empezaron a llenarse de grietas y ampollas por el jabón y el agua caliente. A las 5 de la tarde volvía a la mezquita, recogía a Gael y regresábamos al porche para dormir sobre los cartones. Y aún así, no olvidé mi objetivo. Gael tenía que mejorar. Con el $1 que me quedaba cada día, después de pagarle a doña Carmen, comía los restos de arroz que doña Gloria me permitía llevarme y empezaba a juntar monedas, centavo a centavo. 2 semanas después, tenía lo suficiente para intentar algo. En el mercado, había escuchado hablar de un señor en un barrio alejado, un curandero de músculos y nervios llamado don Eusebio. No era médico, pero decían que tenía manos milagrosas y cobraba barato. Un mediodía, con el sol pegando fuerte, me colgué a Gael a la espalda y caminé casi 5 kilómetros hasta su casa, una choza de madera al borde de un camino de tierra. Había mucha gente esperando. Cuando al fin tocó nuestro turno, don Eusebio, un hombre flaco pero de manos fuertes, tomó la piernita rígida de Gael, la palpó y chasqueó la lengua. «Esto ya está muy duro, señora».
El nervio lleva demasiado tiempo sin moverse. Hay que despertarlo, dijo con su acento campesino. Sin aviso, empezó a manipular la pierna de Gael con fuerza. ¡Mamá!, gritó mi hijo con un alarido que me heló la sangre. Me lancé hacia adelante. «Por favor, más despacio. ¡Le duele!». Don Eusebio me miró severo. «Si no aguanta, nunca caminará. Tiene que doler. El dolor significa que aún siente algo. Si ya no llorara, sí habría que preocuparse». Volvió al masaje brutal. Gael lloraba, me llamaba, intentaba apartar la pierna. Yo me tapé la boca con el borde del pañuelo para no chillar con él. Las lágrimas me caían sobre su cara caliente. Veía, en mi mente, la risa de Sergio y Clara, alejándose en aquel coche brillante. «Gael tiene que curarse, Gael tiene que curarse», me repetía como un mantra. Media hora se hizo eterna. Al terminar, Gael cayó rendido en mis brazos, exhausto de tanto llorar. «3 veces por semana», dijo don Eusebio. «No falte, señora, esto va para largo». Volvimos caminando, yo con la espalda rota y el corazón despedazado por los gritos de mi hijo. Esa noche, en un rincón del porche de la mezquita, cuando todos dormían, empecé a imitar los movimientos de don Eusebio. Unté aceite en las piernas de Gael y, aunque lloraba otra vez, no detuve mis manos. Los médicos habían dicho que mi hijo no podría moverse, pero yo estaba decidida a desafiar ese destino, aunque me costara sangre y lágrimas. Pasaron 2 años, que a mí me supieron a 20. Nuestra vida cambió un poco, pero no se hizo fácil. Después de 6 meses de trabajar como una bestia en la fonda y de lavar y planchar ropa de vecinas que vivían cerca de la mezquita, logré juntar lo justo para alquilar un cuarto de 3 por 3 metros en un callejón húmedo y estrecho. Era un cubo con paredes de triplé fino, techo de lámina ruidoso cuando llovía y piso de cemento áspero. Dormíamos en un colchón plegable al centro. En una esquina había un anafre y en otra una montaña de ropa por planchar. Pero tenía puerta y llave. Teníamos un techo que no dependía de la caridad. Durante esos 2 años, mi rutina apenas cambió. De madrugada dejaba a Gael con doña Carmen, corría a la fonda, pasaba el día entre platos y agua grasienta, luego recogía ropa ajena para lavar y planchar por las noches. 3 veces por semana cargaba a Gael y caminábamos kilómetros hasta la casa de don Eusebio. Sus gritos habían ido disminuyendo. A los 4 años, mi hijo ya era un guerrero. Cuando el terapeuta torcía sus piernas rígidas, Gael cerraba los ojos, apretaba la mandíbula y estrujaba mi mano, pero rara vez lloraba. El esfuerzo empezó a dar frutos. Poco a poco, sus piernas, antes flacas como ramas secas, empezaron a tomar forma. Aprendió a sentarse sin apoyo. Si le rozaba las plantas de los pies con una pluma, sus dedos se movían un poco. Sus brazos y manos se volvieron fuertes. Los usaba para arrastrarse por el piso de cemento del cuarto, como un pequeño soldado. Pero no era solo su cuerpo. Gael era observador, agudo, demasiado listo para su edad. Como su mundo físico era limitado, se pasaba horas mirando por la puerta entreabierta. Me observaba planchar, miraba a los niños del callejón correr bajo la lluvia, seguía con atención a los gatos que dormían en los techos de lámina. Un día lo encontré dibujando con el dedo sobre el polvo del suelo. No eran garabatos infantiles. Había delineado un gato acurrucado con proporciones asombrosamente correctas y unas siluetas de niños corriendo, captando incluso el movimiento. Entonces entendí que, si su cuerpo estaba encerrado, su mente no podía estarlo también. Necesitaba estímulos, una ventana más grande al mundo. Empecé a ahorrar otra vez, ya no para la terapia, sino para algo distinto, una herramienta. Durante 6 meses recorté aún más mi comida. Comía solo arroz con caldo de la fonda, sin carne, sin verduras. Cada monedita que me sobraba del mercado la escondía bajo el colchón. Al cabo de ese tiempo, logré reunir el equivalente a unos $20. Fui al mercado de segunda mano de electrónicos y, después de regatear, compré una tableta vieja. La pantalla estaba agrietada en una esquina
y el cuerpo rayado, pero el vendedor juró que seguía funcionando. Esa noche se la di a Gael. Sus ojos, normalmente tranquilos, se llenaron de luz. «¿Es para mí?», preguntó incrédulo. «Sí, mi amor. Es para que aprendas, para que veas cosas nuevas. Pero prométeme que no vas a pasar todo el día jugando». Bromeé. Me equivoqué. Debí dejarlo jugar más. Le instalé unas aplicaciones gratuitas. Una para dibujar, algunos juegos educativos sencillos. En una semana ya lo dominaba todo. A las 2 ya estaba aburrido. «Mamá», me dijo una tarde, «este juego está mal. El monstruo debería poder saltar más alto». Sonreí, cansada. «Pues haz tú uno mejor», contesté, en tono de chiste. Pero él lo tomó en serio. «¿Cómo se hace un juego?». Me quedé callada. Era una lavaplatos con estudios hasta la preparatoria. No tenía idea de cómo responder. Pero vi la determinación en sus ojitos. Aquella noche, cuando Gael se durmió, no me eché al colchón. Fui a la mezquita, no para descansar, sino para conectarme al wifi gratis que llegaba débil al porche. Temblando de frío, abrí la tableta de Gael y busqué «¿Cómo hacer juegos para niños?». Encontré una aplicación de programación visual, de esas en las que arrastras bloques de órdenes en lugar de escribir código. La descargué. Desde el día siguiente, Gael encontró su universo. Sentado en el colchón, con las piernas torcidas frente a él, sus dedos fuertes corrían por la pantalla resquebrajada, arrastrando bloques, probando combinaciones, frustrándose, volviendo a intentar. Ya no solo dibujaba, lograba que sus dibujos se movieran, que respondieran a órdenes. Murmuraba para sí mientras trabajaba: «No, así no. Si choca con esto, tiene que volver al principio, no morirse». Yo lo observaba de reojo mientras planchaba. No entendía casi nada, pero veía una concentración feroz. Había fuego en su mirada, y entonces llegó la segunda gran casualidad, que en el fondo era un milagro. Una tarde de terapia, las piernas de Gael estaban especialmente rígidas. Don Eusebio explicó que era una fase en la que los músculos se resistían antes de ceder. Gael sufrió más que de costumbre. Esa noche, de regreso en nuestro cuarto, yo le masajeaba las piernas con aceite, mientras él, acostado boca arriba, seguía trasteando con su juego. «Vamos, mi cielo, pelea con el dolor», le susurraba viendo su cara contraída. «Tú puedes, tus piernas pueden». «Es difícil, mamá», se quejó, rojo de frustración. No supe si hablaba de sus piernas o del juego que no funcionaba. «Gael puede», insistí. «Yo lo sé. Inténtalo otra vez». Él apretó los ojos, gritó con rabia y se concentró con todas sus fuerzas. En ese mismo segundo, pasaron dos cosas a la vez. En la pantalla de la tableta, el personaje cuadrado que había creado saltó por fin el obstáculo. Gael había dado con la combinación exacta de bloques. Y bajo mis manos, la pierna derecha de mi hijo dio una patada. No fue un movimiento grande, apenas un golpe rígido pero consciente. Él la había movido. Me quedé petrificada con las manos temblando. Gael abrió los ojos y miró la pantalla y luego su pierna. «Mamá», susurró. Mi pierna se movió. Ya no pude contenerme. Dejé caer la tableta sobre el colchón y lo abracé con todas mis fuerzas. Lloré, pero no era el llanto de la derrota, sino el de la victoria. «Puedes, Gael. Vas a caminar, mi amor. Gracias, Dios mío». Aquella noche sentí dos milagros. Sus piernas respondían y al mismo tiempo entendí que en su cabeza había un diamante en bruto. Lo de esa noche cambió todo. El aire en nuestro cuartito, antes pesado, empezó a oler a esperanza. Ya no éramos solo dos sobrevivientes. Éramos un equipo que planeaba ganar. Comprendí que tenía dos misiones gigantescas: sanar el cuerpo de Gael y alimentar su mente. A la semana siguiente, le conté a don Eusebio lo de la patada. Él sonrió por primera vez. «Es una señal buenísima, Laura. Los nervios ya conectaron. De aquí en adelante, no será solo forzar, será entrenar». Las terapias se intensificaron.
Él me enseñó a fabricar un caminador sencillo con tubos de madera. Cada día, en el pasillo del callejón, yo sujetaba a Gael por detrás, obligándolo a apoyar las plantas de los pies en el piso. Se caía, se levantaba, volvía a caer. Tenía las rodillas llenas de moretones y costras. Entre sudor, lágrimas y risas nerviosas, se forjaba su futuro. Cuando, con 5 años, empezaba a rendirse, se quejaba. «Me duele, mamá. Estoy cansado». «Solo un poquito más», le decía limpiándole el sudor de la frente. «Imagínate que eres el héroe de un juego que cae 100 veces pero se levanta 101. Ese va a ser el mejor juego que hagas». Y él, respirando hondo, asentía. «Está bien, mamá, otra vez». Mientras su cuerpo se endurecía, su mente volaba. La vieja tableta se le quedó corta. Sus dedos eran demasiado rápidos para una pantalla lenta. Necesitaba un teclado, un ordenador. ¿De dónde iba a sacar yo dinero para un portátil que costaba cientos de dólares? Tomé una decisión loca. Vendí mi última joya, un pequeño arete de oro, el único recuerdo físico de mi madre que había logrado ocultarle a Sergio. Me dieron unos $60. Con ellos compré un portátil viejo en una tienda de usados. Grueso, amarillento, con la pantalla casi abombada, pero con teclado que funcionaba. Cuando se lo puse delante a Gael, fue como si le hubiera entregado un tesoro. «Gracias, mamá», dijo, sin poder apartar la vista del aparato. Allí empezó mi segundo trabajo serio, el de aprendiz de manager, es decir, de la persona que organiza y dirige el trabajo de otra. Supe que ya no podía guiar a Gael solo con intuición. Necesitaba entender el mundo al que lo estaba empujando. Cada noche, cuando él caía rendido por la terapia y yo terminaba la última camisa de la pila de planchado, en lugar de acostarme, me iba a la mezquita con el portátil viejo y me conectaba al wifi, al internet gratuito que alcanzaba hasta el porche. Mis manos, ásperas por el detergente y el calor de la plancha, empezaron a aprender a escribir. Leí todo lo que pude. ¿Qué eran los assets para videojuegos? Es decir, los dibujitos y recursos que usan los creadores de juegos para construir sus mundos. ¿Qué era el pixel art? Un tipo de dibujo hecho con pequeños cuadritos, como los juegos antiguos que parecían hechos de mosaico. ¿Cómo funcionaban las plataformas de Internet donde los desarrolladores independientes, personas que hacen juegos por su cuenta sin una gran empresa detrás, compraban y vendían esos recursos? ¿Qué era trabajar como freelancer? O sea, trabajar por proyectos sueltos desde casa para distintos clientes. ¿Qué significaba portafolio? Una especie de carpeta o álbum donde uno enseña sus mejores trabajos. ¿Qué era PayPal? Un servicio que permite recibir y enviar dinero por Internet, incluso desde otros países. Me aprendí palabras básicas en inglés: buy, comprar; sell, vender; client, cliente; payment, pago; project, proyecto. Las copiaba en un cuaderno gastado. En mi cabeza, yo ya no era solo una madre desesperada. Era la directora de una empresa con un solo empleado, mi hijo. De día, cuando Gael no tenía terapia, se sentaba frente al portátil. Le compré un cuaderno de dibujo y unos lápices de colores baratos. «Primero dibuja en papel», le dije. «Piensa bien el personaje, luego lo pasas a la computadora». Y él dibujaba sin parar: caballeros, dragones, monstruos, árboles mágicos, castillos. Su estilo era sencillo, formado por cuadritos, lo que luego supe que se llamaba pixel art, pero lleno de vida y personalidad. «Este es el caballero de fuego», me explicaba. «Su espada lanza llamas, pero el agua lo debilita». «Está genial», respondía yo. «Ahora prueba a dibujarlo quieto, caminando y atacando. Necesitamos varias posiciones». Repetía las instrucciones que había leído en tutoriales para principiantes. Gael se dedicó a ello con paciencia. Cuadro por cuadro, fue armando sus animaciones en un programa gratuito que le instalé. 2 meses después, teníamos nuestro primer portafolio. Un paquete de personajes de caballeros de fuego con 10 animaciones cada uno, 5 monstruos de cueva y un set de cofres, tesoros y monedas. Tocaba la parte más difícil: venderlo. Esa noche, en el porche de la mezquita,
Abrí una cuenta en una página pequeña para creadores de videojuegos independientes. Elegí el nombre Laura Studio como marca. Subí los archivos de Gael y me quedé mirando la pantalla con el corazón en la garganta. ¿Cuánto tenía que cobrar? Revisé lo que cobraban otros. Muchos paquetes costaban 10, 20 dólares. Me dio miedo. Nosotros vendíamos desde un cuartito húmedo. Me sentía como una intrusa en el mundo digital. Al final puse el precio más bajo de todo el sitio, 3 dólares. Cuando apreté publicar, sentí que lanzaba una botella al océano. Pasó un día, nada. 2, silencio. Una semana, vacío. Gael empezó a inquietarse. ¿Por qué nadie compra, mamá? Porque todavía no nos han visto, le dije, tratando de ocultar mi propia decepción. Hagamos otro paquete aún mejor. Quizá este sea solo el inicio, pero por las noches cuando me quedaba sola con la pantalla azulada del portátil, dudaba. ¿Y si nadie quería los dibujos de mi hijo? ¿Y si todo era un sueño? 2 semanas después de haber subido el paquete, una madrugada en la que planchaba un vestido a las 2 de la mañana, mi viejo celular vibró. No era una llamada ni un mensaje de texto, era una notificación de correo. Apagué la plancha y con las manos temblorosas abrí el mensaje. Venía de la plataforma de ventas. Felicidades, Laura Studio. Has recibido un pago de 3 dólares por el objeto Pixel Fire Night Asset Pack. Leí la línea una y otra vez. Sentí que el corazón se me detenía. Me dejé caer en el suelo. Las lágrimas cayeron sobre la tela caliente y produjeron un pequeño siseo. Lloré en silencio, no por la cantidad. 3 dólares apenas alcanzaban para leche para 2 días, sino por lo que significaba. Era la prueba de que lo que Gael hacía tenía valor más allá de nuestra casa, de que alguien, en algún lugar lejano, había decidido pagar por su talento. El correo decía que la compra venía de Canadá. Me levanté corriendo, fui al colchón y sacudí a Gael. «Gael, despierta». Él abrió los ojos a medias, confundido. «¿Qué pasa, mamá? ¿Hay fuego?» «Vendimos, hijo, vendimos». Le puse la pantalla del teléfono delante. «Mira, alguien compró tus dibujos por 3 dólares». Gael se frotó los ojos, enfocó la vista y sonrió despacio, con la sonrisa más hermosa que le había visto. «¿De verdad, mamá?» «De verdad, mi amor». Nos abrazamos, los dos riendo y llorando a la vez, en medio de aquel cuartito lleno de ropa por planchar. Al día siguiente, cambié los 3 dólares y tomé 2 decisiones. No compré ropa nueva ni me di ningún capricho. Primero, llevé a Gael con don Eusebio y pagué una doble sesión de terapia. Luego fui a la farmacia y compré el mejor suplemento de vitaminas para niños que pude encontrar y una pomada cara para los moretones de sus rodillas. Aquella noche, mientras le untaba la crema, él me miró muy serio. «Mamá», dijo, «mañana quiero hacer robots. Robots más chidos para que los vendamos a 5 dólares». Sonreí. «Haz todos los robots que quieras, mi vida. Cada dólar lo vamos a guardar. Un día, en vez de que yo te cargue, te vas a comprar unas piernas de robot». Se me escapó la risa. El sueño de mi hijo era aún más grande que el mío. Desde esa noche, supe que lo lograríamos. Cada dólar que salía de su mente y sus manos lo reinvertíamos en su salud. Estábamos construyendo nuestro propio imperio, paso a paso, desde la nada. 6 años dan para muchos días. Son 72 meses, más de 2000 amaneceres. Para mí, fueron 2000 batallas libradas desde que salía el sol hasta que caía la noche. Aquella primera venta fue solo la chispa. Esa misma madrugada, después de que Gael se volvió a dormir, regresé al portátil. Compré un pequeño paquete de datos para el celular con lo que me había quedado de vender el arete. Ya no podía depender del wifi irregular de la mezquita. Pasé la noche entera estudiando otras páginas. Vi que algunos artistas vendían paquetes por 20, 50 y hasta 100 dólares. Comparé sus trabajos con los de Gael y viéndolo con honestidad, supe que mi hijo no tenía nada que envidiarles. Incluso sus diseños eran más limpios y originales. Entendí que me había subestimado, que había salido al mundo digital con mentalidad de mendiga. Al día siguiente, le dije a Gael, «Hijo, necesito un favor. ¿Puedes hacerme otro set?
ahora con tema de robots. Robots buenos y malos, con armas y fondos de pelea. Él, que acababa de terminar sus ejercicios de caminar con el caminador y estaba sudando, se entusiasmó. Claro, mamá, ya tengo ideas. Durante una semana trabajó como un profesional. Esbozaba en su cuaderno, tachaba, redibujaba y luego lo pasaba al ordenador. No hizo solo 2 robots, terminó con 5 robots villanos, 2 héroes, 10 tipos de armas y 5 escenarios diferentes. Lo llamó Paquete de Guerra Cibernética. Esa noche lo subí a la plataforma. Mis dedos volvieron a temblar cuando escribí el precio. Esta vez no puse $3. Me armé de valor y escribí 50. $50 me parecían una locura. Cerré el portátil y traté de dormir. No pude. A la mañana siguiente sonó de nuevo el correo. Has recibido un pago de $50. Me senté, sin fuerza en las piernas. Era real. Pero la verdadera sorpresa llegó una hora después. Otro correo, esta vez del comprador. No era un cliente anónimo, firmaba con nombre y cargo. Marcos Jiménez, director de arte de Lago Estelar Games. El mensaje estaba en inglés. Lo leí despacio, palabra por palabra, ayudándome con un diccionario en línea. Querido Laura Studio, acabo de comprar su paquete de guerra cibernética. Debo decir que es el mejor pixel art que he visto este año. Me sorprende que lo venda tan barato. Mi equipo está desarrollando un nuevo juego y necesitamos 10 personajes de robot adicionales con este mismo estilo. Aceptaría un trabajo por contrato. Podemos pagarle $1000 por los 10 personajes. $1000. Volví a contar los ceros. 1000. Nunca había visto esa cantidad junta ni en sueños. Ni Sergio, con su sueldo de oficina, había ganado eso de golpe. Respondí como pude. Sí, podemos, gracias. Me tomó media hora escribir esa frase sin errores. Una semana después, el dinero llegó a mi cuenta de PayPal. Lo primero que hice no fue cambiar de casa ni comprar ropa. Llevé a Gael al mejor hospital privado de la ciudad. Lo atendió un traumatólogo y rehabilitador prestigioso, un hombre de mediana edad, amable, que examinó las piernas de mi hijo con atención y revisó las radiografías. Lo que le ha hecho ese terapeuta de barrio es impresionante, comentó. Ha mantenido vivos sus músculos, pero ahora toca la siguiente fase. Los nervios ya conectaron, hay que reeducar al cerebro para que mande órdenes correctas. Necesita fisioterapia profesional 3 veces por semana, buena alimentación y esto. Nos mostró la imagen de un aparato, una ortesis, una especie de férula personalizada para sujetar los tobillos y pies mientras aprendía a caminar. Era carísima, pero esta vez no dudé. La tomamos, doctor. ¿Cuándo empezamos? El segundo gasto fue nuestro arsenal. Fui a una tienda de informática y compré un portátil nuevo, potente, con pantalla clara y una tableta gráfica para que Gael pudiera dibujar directamente en la computadora. Nuestro cuarto seguía siendo minúsculo, con la estufa vieja en una esquina y la pila de ropa por planchar en otra, pero ahora, junto a la cama, había equipo tecnológico valorado en más de lo que yo había ganado en años de trabajo duro. Gael se convirtió en un trabajador incansable. Por la mañana iba a fisioterapia y aprendía a apoyar sus pies con las férulas. Se caía, lloraba, pero se levantaba. Por la tarde se sentaba frente a su nueva estación de trabajo, dibujaba robots, escenarios, personajes. Sus manos volaban sobre la tableta gráfica. Terminamos el encargo de los 10 robots en 2 semanas. Marcos quedó encantado. Nos mandó un bono de $200 extra y un nuevo contrato, esta vez por 3000. El nombre Laura Studio empezó a sonar en el mundillo de desarrolladores indie. De Canadá pasamos a tener clientes de Alemania, de Japón, de España. Nadie sabía que detrás de ese nombre había un niño de 6 años y su madre, que aún lavaba ropa por encargo. Solo sabían que entregábamos trabajos hermosos y puntuales. Yo también cambié. Dejé de ser la señora que lava platos para convertirme, sin darme cuenta, en gerente de proyectos. Aprendí a negociar, a llevar cuentas, a marcar tiempos de entrega,
a responder correos en inglés sin temblar. 6 meses después, nuestros ingresos se estabilizaron. Un día, después de hacer cuentas, fui a hablar con doña Gloria, la dueña de la fonda. «Doña Gloria», le dije, «hoy es mi último día lavando platos». «¿Te vas?», preguntó sorprendida. «¿A dónde?». Sonreí. «A mi propia empresa». Devolví también la ropa de planchado a mis clientas. Les expliqué que ya no podría seguir. Pensaron que me había vuelto loca. Una semana después, Gael y yo dejamos el cuarto húmedo del callejón. Alquilé una casita modesta en un fraccionamiento tranquilo, con 2 habitaciones, sala, cocina y un pequeño patio. Era nuestro nuevo castillo. Más adelante, cuando el trabajo creció aún más, registré formalmente la empresa como Estudios Estrella de Gael S.A. Alquilé un local pequeño como oficina y contraté a 2 diseñadores jóvenes para ayudar a Gael. A los 8 años, mi hijo era ya el director creativo de su propio estudio. En paralelo, seguía su rehabilitación. Cada mes, su paso era más firme, sus piernas más fuertes. Y entonces llegó el día. 6 años exactos después de que Sergio cruzara por última vez la puerta de nuestra antigua casa alquilada, yo estaba de pie en la terraza de nuestro hogar actual. Ya no era una vivienda de paso. Era una casa grande, de 2 pisos, en una zona residencial con jardines y una pequeña piscina. La compré al contado. Miré hacia el jardín. Allí estaba Gael, jugando al fútbol. No frente a una pantalla, sino corriendo, saltando, tirando a puerta. Cada vez que su pie golpeaba el balón, mi corazón hacía eco. No quedaba rastro de aquel niño que arrastraba las piernas. Era un niño alto para su edad, guapo, despierto, seguro de sí mismo. «¡Mamá!», gritó desde el césped. El cliente de Japón mandó correo. Le encantaron los niveles nuevos. Ya depositaron el bono. Sonreí. «Gracias a Dios, hijo. Termina de jugar, te bañas y comemos. Por la tarde vemos el proyecto nuevo de Alemania». «¡Hecho!», respondió, y salió corriendo hacia dentro de la casa. Me quedé un momento en silencio, dejando que el viento suave me acariciara el rostro. El pañuelo que llevaba ya no era de tela barata, sino de seda ligera. Mis manos ya no estaban agrietadas. Nuestra vida, por fin, era plena. Teníamos casa, trabajo, salud y amor. Y justo ese día, el demonio del pasado tocó a nuestra puerta. El timbre sonó. Fui a la sala y miré la pantalla del intercomunicador. La imagen, en blanco y negro, mostraba a una pareja frente al portón, un hombre y una mujer. Ambos se veían más delgados, cansados, envejecidos, pero los reconocí al instante. Reconocería sus rostros incluso en el infierno. Sergio y Clara. 6 años había esperado este momento. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de una especie de justicia pendiente. Me quedé unos segundos mirando la pantalla. El mundo a mi alrededor pareció aquietarse. El eco de la risa de Gael en el baño se apagó en mis oídos. Solo escuchaba los golpes de mi propio corazón. En la imagen, Sergio se veía nervioso, alisándose un saco que le quedaba un poco grande, señal de haber adelgazado. El cabello se le había raleado en la frente. Clara, a su lado, cruzaba los brazos sobre el pecho. El maquillaje pesado intentaba disimular que el brillo de otros tiempos se había apagado. Su vestido rojo llamativo se veía vulgar frente a la sobria elegancia de mi casa. Eran la estampa perfecta de lo que siempre imaginé. 2 derrotados. Sergio levantó la mano para tocar el timbre otra vez. Antes de que lo hiciera, presioné el botón de audio. «¿A quién buscan?», pregunté. Mi propia voz sonó extraña, tranquila y dura. Ellos se sobresaltaron al escucharme. «Laura», dijo Sergio, vacilante. «Soy yo, Sergio». Clara me miró desde la pantalla, evaluándome, aunque solo pudiera verme en pequeño. Guardé silencio unos segundos, dejándolos morder la incertidumbre. «¿Qué se les ofrece?» Solo queríamos saludar», improvisó él. «Hace mucho que no nos vemos. Nos dijeron que vives aquí. ¿Podemos pasar un momento?» «Saludar».
En su boca, esa palabra sonó más sucia que cualquier insulto. «Gael», grité hacia el interior de la casa con tono suave. «Mi amor, quédate un rato en tu cuarto, juega en la compu. Tengo visita». «Está bien, mamá», respondió desde arriba. No quería que lo viera, aún no, esto era mío. Toqué el botón para abrir el portón. El mecanismo se activó con un zumbido suave y las rejas se deslizaron hacia los lados. En el monitor vi sus caras de sorpresa. No esperaban que tuviera un sistema automático, ni ese tipo de entrada. Estaban convencidos de que vivía aquí como señora mantenida de algún marido rico. Apagué la pantalla. No me interesaba verlos cruzar el jardín, que disfrutaran por unos segundos el camino desde el suelo de su ruina hasta la puerta de mi justicia. Fui hasta la puerta principal, una pieza de madera sólida, alta. Me quedé detrás, respiré hondo. Yo ya no era la Laura que lloraba en un porche bajo la lluvia, sino la directora general de una empresa, la madre de un genio. Escuché sus pasos sobre el mármol del recibidor exterior, el timbre de nuevo. Giré la llave y abrí de par en par. Quedamos frente a frente, 6 años comprimidos entre nosotros. Sergio me miró con la mandíbula apretada y los ojos llenos de sorpresa, resentimiento y, sobre todo, codicia. Clara me recorrió de pies a cabeza, mi pañuelo de seda, mi blusa elegante, mi falda larga. Vi en sus ojos el instante exacto en que aceptó que en todos los sentidos había perdido. «Laura», empezó Sergio, forzando una sonrisa rígida. «Te ves muy diferente». «El tiempo cambia todo, Sergio», respondí seca. «Pasen». Me di la vuelta sin esperarles y los conduje al salón. Lo hice adrede, para que vieran el techo alto, el sofá de piel, el cuadro grande en la pared, más caro que todo lo que ellos me habían robado. Caminaban como ladrones en palacio mirando a todas partes con gula. «No lo puedo creer», susurró Clara. «Esta casa... Seguro tu marido es millonario». Sergio se sentó en la orilla del sofá, incómodo. Clara se acomodó a su lado. Me senté frente a ellos, erguida, las manos tranquilas sobre las rodillas. Después de 6 años, ¿qué los trae? No parecen venir solo a saludar. Sergio carraspeó, intentando recuperar algo del encanto que un día tuvo. Se colocó una máscara de falsa culpa. «Laura, sé que me equivoqué. Lo siento». «¿Lo sientes?» Incliné la cabeza. «¿Lamentas haberme dejado o lamentas haberlo hecho antes de que yo viviera así?» No esperaba tanta frialdad. Se movió incómodo. «No es eso, Las cosas no nos fueron bien. El negocio quebró, Clara ha estado enferma. Están arruinados», rematé sin pregunta. Clara se sonrojó de rabia. «¿Qué insinúas? ¿Estamos bien?» «Ah, sí». «Entonces, ¿por qué el sedán en el que escaparon hace 6 años está ahora afuera con un aviso de embargo pegado en la ventana?» Se quedaron de piedra. Yo lo había visto en la cámara. Sabía que ellos sabían que mentían. La fachada se les vino abajo. «Necesitamos ayuda», admitió Sergio en voz baja. «Supimos que te va bien. Te casaste otra vez, ¿no? Tu marido debe ser un gran hombre». Me miró con rencor. «Seguro él no sabe de tu pasado». Clara añadió con veneno. «Ni de que tienes un hijo. Ya sabes, un hijo así». Y ahí estaba su plan en bandeja. «Entonces», dije serena, «han venido a chantajear a mi supuesto marido rico». «No es chantaje», se apresuró Sergio. «Digamos que... compensación. Nos callamos 6 años. Podemos seguir callados si nos ayudas un poco». Clara torció la boca en una sonrisa torcida. «No debe ser nada para ustedes. Una cantidad y desaparecemos. Así tu esposo jamás sabrá que se casó con una mujer con un hijo problemático». «¿Con un hijo qué?», pregunté clavándole la mirada. Se produjo un silencio incómodo. Sabían que habíamos llegado al núcleo. Pensaban que me avergonzaba de Gael, que lo escondía. Sergio sonrió con malicia, creyendo tener la ventaja. «Vamos, Laura», dijo. «Tu marido no querrá cargar con algo así.
Seguro no sabe nada del niño. Volvió a reír, con ese mismo sonido que me había roto 6 años atrás. ¿Cómo está, por cierto, el inválido? La carcajada de Sergio llenó mi salón, idéntica a la que lanzó frente al coche aquella tarde de lluvia. Clara lo imitó, chillona. Seguro lo tienes encerrado en algún cuarto o en un hogar de caridad. Apuesta a que le dijiste a tu marido que el niño murió, ¿no? Más fácil que explicar ese problemita. Cada frase era gasolina sobre el fuego que ellos mismos habían encendido. Yo solo sostenía la cerilla, esperando el momento justo. Así que vienen a mi casa, después de lo que hicieron, a acusarme, a insultar a mi hijo y a pedirme dinero. Resumí, sin elevar la voz. ¿Cuánto? $500,000, soltó Clara, como si dijera una tontería. Recordé aquellos $200 de la terapia robada y casi me reí. $500,000, repetí, sonriendo de lado. Apenas vieron la sonrisa, su seguridad empezó a flaquear. Esa no era la reacción asustada que esperaban. ¿De qué te ríes?, espetó Clara. De que no han cambiado, siguen siendo igual de necios, ambiciosos y ciegos. «Cuida tu lengua», gritó Sergio poniéndose de pie. «Venimos en son de paz. No seas grosera. ¿Dónde lo escondes, eh? ¿Dónde está Gael? ¿En qué cuarto?» Clara también se levantó mirando hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. «Voy a verlo con mis propios ojos, así que quítate. Le tomaré una foto y se la mandaré a tu esposo. Quiero que vea qué clase de mujer tiene». Empezó a rodear el sofá. «Alto», dije, con una sola palabra. No grité, pero la autoridad de mi tono la detuvo en seco. Durante unos segundos solo se oyó el tic-tac del reloj. ¿De verdad quieren verlo?, pregunté, levantándome despacio y acomodándome el pañuelo. Después de esto, no habrá vuelta atrás. Donde se mencionó su nombre, Sergio volvió a inflarse de falsa confianza. «Claro que sí», se burló. «Queremos ver si sigue arrastrándose o si ya se pudrió». Se le escapó una risita. Esas palabras sellaron su destino. «De acuerdo», dije. «Van a verlo, pero no está en ningún cuarto trasero». Señalé la escalera de caracol que llevaba al segundo piso. «Está arriba, en su estudio». «¿Estudio?», bufó Clara. «¿Qué hace? ¿Contar pastillas o pedir limosna por internet?». No respondí. Empecé a subir. Ellos me siguieron, sus pasos resonando pesados en el mármol. En el pasillo del segundo piso, caminé hasta la puerta doble del fondo, de madera oscura. Puse la mano en la manija. «¿Seguro que quieren esto?», lo pregunté por última vez. «Lo que vean aquí les va a cambiar la vida». Sergio perdió la paciencia. «Abre ya, Laura». Abrí. Entraron casi empujándome, la burla preparada en los labios, que se les congeló enseguida. No era una habitación de enfermo, era un centro de mando futurista. La mitad de la pared era cristal, con una vista amplia de la ciudad. El sol de la tarde inundaba el espacio. Las otras paredes estaban cubiertas de estanterías con libros, premios enmarcados y figuras de colección. En el centro, un enorme escritorio en L sostenía 3 monitores ultrapanorámicos encendidos. Uno con líneas de código, otro con gráficos en 3D, otro con un programa de mensajería. Bajo ellos, una torre de computadora transparente brillaba con luces azules. Varias tabletas gráficas, teclados mecánicos y un micrófono profesional completaban el conjunto. «¿Qué es todo esto?», susurró Clara, retrocediendo un paso. «El estudio de mi marido rico», respondí tranquila. Sergio no dijo nada. Sus ojos estaban clavados en la silla ergonómica frente a los monitores. En ella, de espaldas, estaba sentado un niño. Llevaba unos audífonos grandes y los dedos volaban sobre el teclado. «Gael», lo llamé, suave. No me escuchó, absorto en su trabajo. «Gael», repetí, un poco más alto. Él se detuvo, se quitó los audífonos. «Un segundo, mamá», dijo. «Estoy terminando un render». Luego giró la silla. Ese fue el instante que había esperado 6 años. Lo que Sergio y Clara vieron no fue a un bebé flaco en una cama,
sino a un niño de 8 años, de rostro inteligente y limpio, el pelo peinado, la mirada firme. Estaba sano, erguido, sin rastro de la enfermedad que ellos habían tomado como excusa para abandonarlo. Nos miró con curiosidad y sonrió educado. «Perdón, mamá», dijo, «no sabía que teníamos visita». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. El color desapareció de la cara de Sergio. Sus piernas temblaron, tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. El sudor le corría por la sien. Clara se tapó la boca con ambas manos. Los ojos le salieron de las órbitas, entre horror e incredulidad. «No, no puede ser», balbuceó. «¿Quién es él? ¿No lo reconoces?», pregunté, mirándolos a ambos. Sergio tenía la vista fija en las piernas de Gael. Gael se levantó de la silla. Se levantó. Rodeó el escritorio, caminando hacia mí. No cojeaba, no se tambaleaba. Se plantó a mi lado y tomó mi mano. «Mamá», murmuró, sin entender. «¿Por qué ese señor grita? ¿Y por qué esa señora llora?». El golpe fue perfecto. «Gael», Sergio dijo su nombre como si fuera una pregunta. «¿Gael puede caminar?». «No solo camina», respondí con frialdad. «Corre, salta y hace trucos con el balón en la piscina. Mire a mi hijo». «Hijo, te presento a Sergio y a Clara». Luego volví a clavar la vista en ellos. Sus caras eran un cuadro de sufrimiento y shock. «¿Y ustedes?», dije pausando. «Les presento a Gael, mi hijo». Como si el destino quisiera insistir, una voz femenina sonó desde uno de los monitores, en inglés. «Render complete. Project Tokyo is ready for upload». Es decir, el ordenador avisaba de que el trabajo para unos clientes de Japón había terminado de procesarse y estaba listo para enviarse. Gael giró hacia la pantalla. «¡Por fin!», exclamó. «Mamá, tengo que mandar esto ya mismo a los clientes de Japón. Llevan esperando». Volvió a su silla. Se sentó con naturalidad, escribió unos comandos y subió el archivo. «Clientes de Japón». Esa frase fue el clavo final en el ataúd de sus fantasías. «No me he vuelto a casar», dije despacio. «No necesito un marido rico que me mantenga. Todo esto», señalé la habitación, «esta casa, los coches, la empresa que dirijo, vienen de aquí, de su cabeza, de sus manos, el inválido del que te burlabas, el lastre que abandonaste». Sergio se vino abajo, no por amor, sino por la conciencia brutal de lo que había tirado a la basura. No solo había dejado a un hijo, sino a una mina de diamantes. Clara se dejó caer al suelo, llorando a gritos, no de arrepentimiento, sino de rabia. «No, no puede ser», gemía. Sergio, en cambio, se arrodilló ante Gael como un jugador arruinado que encuentra el billete perdido. Lo miró con desesperación. «Hijo», susurró. «Hijo, papá está aquí». Gael dio un paso atrás, refugiándose detrás de mí. Sujetó con fuerza mi blusa. No estaba asustado. Estaba asqueado. Los niños tienen un radar para la verdad. «No lo toques», dije, en voz baja pero cortante. Sergio se congeló con la mano en el aire. «Aléjate de mi hijo». «Es mi hijo», gritó desesperado. «Mi sangre. Soy su padre. Gael, no le hagas caso a tu madre. Te llenó la cabeza de mentiras. Me equivoqué, pero puedo arreglarlo. Te compraré lo que quieras. Viajaremos por el mundo. Seremos una familia otra vez». Miró a Clara con desprecio. «Tú, vete. Lo nuestro se acabó». Clara abrió los ojos como platos. «¿Qué? ¿Te volviste loco, Sergio? Lárgate», vociferó él sin mirarla. Para él, Clara se había convertido en un boleto hacia la miseria. Gael era la entrada al paraíso. Se arrastró más cerca, intentando agarrar la mano de mi hijo. «Gael, por favor». La voz que rompió el aire fue la de Gael. «Mamá». Soltó mi ropa, caminó hasta quedar frente a Sergio. Lo miró con una calma que dolía. «Gael», repitió Sergio viendo una luz de esperanza. «Hijo». «Usted no es mi padre», lo interrumpió Gael. Su voz sonó clara, mucho más madura que sus 8 años.
La última chispa en los ojos de Sergio se apagó. ¿Qué dijiste? Mi madre me dijo que mi padre murió hace mucho, contestó Gael. Murió el día en que robó el dinero de mi terapia y me dejó tirado. ¿Quién te dijo eso?, soltó Sergio, furioso. ¿Ella? Miente. Yo estaba en la escalera cuando llegaron, continuó Gael sin levantar la voz. Los escuché hablar. Escuché cómo se reían de mí. Usted preguntó cómo estaba el inválido. Dijo que seguro todavía me arrastraba por el piso, que quizá ya me había podrido en un cuarto. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo era un golpe en el pecho de Sergio. Gael intentó tocarlo. «No me toque», gritó él dando otro paso atrás. «Mi padre nunca me llamaría inválido. Mi padre nunca se reiría de mí. Mi padre...» Se giró hacia mí y me señaló con el dedo. «Es mi mamá. Ella me cargó a terapia. Ella no durmió por enseñarme cosas. Ella se rompió las manos trabajando por mí. Usted no es nadie. Es solo un hombre malo que vino a mi casa a hacer daño». Sergio se quedó sin aire. Yo posé la mano en el hombro de Gael. «¿Lo oíste, Sergio?», dije, volviéndome hacia él y luego hacia Clara. Vinieron con un plan. Pensaban que estaba casada, que escondía a Gael como si fuera una vergüenza. Querían sacarle $500,000 a un hombre que no existe. Pero se equivocaron. No hay marido nuevo, solo estamos Gael y yo. Y también se equivocaron de enemigo. El niño al que llamaron carga es la mayor bendición de mi vida. Ustedes son la verdadera desgracia. Me acerqué a la ventana y miré hacia el portón, donde su viejo coche seguía estacionado, con el anuncio de embargo pegado. Sé que se les acabó el dinero, seguí. Lo que se robaron hace 6 años se fue en fiestas, ropa, inversiones basura. Sé que tu empresa quebró, Sergio, que Clara tuvo que vender sus bolsos falsos uno por uno para comer. Han venido no a saludar, ni siquiera a chantajear. Han venido a mendigar. Esa era la verdad. Sergio se arrastró literalmente por el piso hasta agarrar el bajo de mi falda. «Laura, por favor», lloraba. «Lo sé, soy basura, pero dame trabajo, lo que sea. Puedo ser tu chofer, tu jardinero. No me eches, déjame estar cerca de Gael. Quiero intentar reparar». «¿Reparar?», lo corté. «No se repara algo que destruiste a propósito». Saqué mi vestido de sus manos y caminé hacia el escritorio, donde había un teléfono conectado al sistema interno de la casa. Marqué al puesto de seguridad de la entrada. «Sí, señora Laura», contestó uno de los guardias. «Suban al estudio principal, por favor. Tienen 2 intrusos que acompañar a la salida». «¿Hay algún problema?». «Sí», respondí alto mirando a Sergio y a Clara. «2 mendigos se colaron a mi casa, molestan a mi hijo y a mí. Quiero que los saquen de mi propiedad ahora mismo». Clara explotó. «¿Mendigos? ¿Nos llamas mendigos? ¡Creída!». Se levantó hecha una furia. «¿Quién te crees? Eres una simple zorra. Seguro hiciste brujería. Seguro vendiste tu alma para llegar aquí. Ya verás». Se abalanzó hacia mí, pero no llegó. 2 guardias corpulentos ya estaban en la puerta. Uno la sujetó de los brazos y se los llevó hacia la espalda. El otro ayudó a poner de pie a Sergio. «Por aquí, señor», dijo, firme pero correcto. «No, suéltenme», pataleaba Clara. «Sergio, haz algo». «Idiota, es tu hijo, es nuestro dinero». Sergio la miró, luego miró a Gael. En sus ojos entendió que la partida había terminado. «Laura», murmuró una vez más, «te lo ruego, no hagas esto». «Ustedes lo hicieron solos», respondí. «Guardias, por favor». Verlos arrastrados fuera de aquel estudio fue una de las escenas más liberadoras de mi vida. Clara chillaba, maldecía, escupía insultos. Sergio no se resistía. Estaba completamente roto. Cuando pasó junto a Gael, todavía susurró: «Hijo». Gael desvió la mirada. Gael y yo los seguimos hasta el balcón del 2º piso. Desde allí vimos cómo los guardias los acompañaban por la sala, entre los muebles que tanto habían codiciado, y los empujaban hacia la puerta principal. Clara seguía vociferando amenazas de castigo divino. Sergio solo repetía el nombre de Gael, cada vez más ahogado. La puerta se abrió
El eco de sus voces llenó el porche y luego se apagó cuando los guardias los dejaron en la calle y volvieron a cerrar. Me acerqué a una ventana y corrí un poco la cortina. Afuera, en el asfalto limpio de la colonia, Sergio cayó de rodillas. Clara se giró hacia él, enloquecida. Sonó una bofetada seca, tan fuerte que la escuchamos desde arriba. «Todo esto es tu culpa», le gritó. «Me prometiste una vida de lujo. Me dijiste que si te ibas con esa tonta tendríamos todo». Señaló nuestra casa con el dedo tembloroso. «Eso debería ser para mí. Yo debería ser la señora aquí. Pero tú tiraste al niño, tiraste la mina de oro por flojo». «Clara, basta», gimió él. «Se acabó», escupió ella. «Se acabó contigo». Le escupió en la cara y, sin mirarlo, caminó hacia la caseta de vigilancia, seguramente para pedir un taxi o un coche por aplicación. Lo dejó ahí, solo, frente a la casa de su hijo, sin dinero ni dignidad. Corrí de nuevo la cortina. La función había terminado. Solo quedaba el latido suave de los ordenadores en el estudio de Gael. Me arrodillé frente a mi hijo, tomé sus hombros y lo miré a los ojos. «Gael, ¿estás bien, mi amor? Perdóname por haberte hecho pasar esto». Se quedó serio unos segundos y luego sonrió, y esa sonrisa borró las últimas sombras que quedaban en mi corazón. Levantó su manita y me secó una lágrima que yo no había sentido caer. «Estoy bien, mamá. Ellos son malos. No les tengo miedo», dijo. «Lo importante es que te tengo a ti». Me abrazó con fuerza. Lo apreté contra mí, respirando su olor, sintiendo su cuerpo fuerte, vivo. Era mi hijo, mi guerrero, mi tesoro. Nos quedamos así, largo rato, hasta que fue él quien se separó primero, con esa rapidez con la que su mente cambiaba de tema. «Mamá», dijo, de pronto serio, «todavía no te conté la idea del juego nuevo. Se me ocurrió antes de que tocaran el timbre. Va de una reina guerrera que tiene que proteger a su pequeño príncipe de unos monstruos de sombra. ¿Te gusta?» Solté una carcajada limpia, de esas que hacía años no me salían del alma. «Me encanta, cariño», respondí acariciándole el cabello. «Ven, cuéntame todo». Nos sentamos juntos en el sofá del estudio y Gael empezó a hablar de niveles, de hechizos, de mecánicas de juego, mientras yo lo escuchaba feliz. Por un momento, miré hacia la puerta de la casa, cerrada. 6 años atrás, alguien la había cruzado llevándose todo mi dinero y dejándome solo un lastre. Hoy, esa misma persona había sido expulsada de mi vida para siempre. Él se llevó mis bienes y huyó creyendo que se libraba de una carga. No entendió que una carga cuidada con amor se convierte en fuerza. Y esa fuerza, la de Gael y la mía, se había vuelto el mayor arrepentimiento de su vida. Y ahora, antes de que cierres este video, te quiero pedir algo desde el corazón. Tómate un momento para respirar hondo y pensar. ¿Alguna vez te han dicho que no podías, que eras un estorbo, que no ibas a llegar a nada? ¿Has tenido que sacar fuerzas de donde no quedaban por alguien a quien amas? Si esta historia de Laura y Gael te removió algo por dentro, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntanos si conoces a alguna madre, a algún padre, a algún hijo que haya tenido que luchar contra un pronóstico duro. A veces, leer la experiencia de otro también nos da fuerzas para seguir adelante. Si esta historia te hizo reflexionar, si te emocionó, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o una chispa de esperanza, no te vayas sin dejar tu like. Puede parecer un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que este tipo de relatos lleguen a más personas que quizá hoy necesitan escuchar que no todo está perdido, que una carga puede convertirse en la mayor bendición de la vida. Y por favor, si eres de los que se quedan hasta el final, te invito de verdad a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí seguiremos compartiendo historias de lucha, de dolor, de amor y de segundas oportunidades. Historias que no solo se escuchan, sino que se sienten. Suscríbete, deja tu comentario, comparte este video con alguien que esté pasando un momento difícil.
y sigamos construyendo juntos este espacio donde nadie es un lastre y donde cada vida tiene un valor inmenso.